Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunas partes, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Nos encontramos aquí en cabina, estamos en la ciudad de Reno, Nevada, y pues le damos gracias primeramente a Dios, darnos el privilegio, la dicha, la alegría, la bendición tan grande de estar con vida. Miren, debemos aprovechar el instante, el momento en que estamos viviendo, ¿eh? ¿Por qué razón? No sabemos la hora en que Dios nos va a llamar. Por lo tanto, debemos de concientizarnos que vamos a partir. Esta no es nuestra morada aquí donde estamos, no. Tenemos una morada celestial allá en el cielo, pero para eso debemos luchar, debemos de ganárnosla, ¿eh? Y por eso le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí compartiendo. Miren, nosotros hacemos como desde que estamos aquí en esta cabina, desde que venimos, pues un recuento, un recordatorio semanal de la palabra de Dios y pues rapidito lo hacemos, compartimos las lecturas y hacemos un pequeño enfoque de cada una de ellas esta semana. ¿Saben cuál es la razón de esto? La realidad, y no es motivo de ofendernos, de ofender a nadie, somos bien, pero bien olvidadizos. Y eso a mí me pasa también, Si les hiciera una preguntita de qué se trató el Evangelio de la semana pasada, ¿cuál fue la primera lectura? Está bien duro, ¿Por qué? Porque somos de por sí olvidadizos, y una de las inquietudes mías es pues llevar a cabo un recordatorio de lo que pasó durante toda la semana. Hoy es sábado 12, ¿sí? Mañana es domingo, hay que ir a darle gracias a Dios. Y pues las lecturas de este día, primeramente, pues nos presentamos una vez más, Somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. ¿Cuál es lo que hacemos? Somos ya personas retiradas y trabajamos para Dios. Somos misioneros, andamos donde el Señor nos llame, donde nos mande, ahí estamos, Y vamos con alegría y devoción. Miren, las lecturas de este día sábado, la primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En sí, toda la semana se ha tratado de la primera lectura de la carta a los Gálatas, Y está del Gálatas capítulo 3, versículo del 21 al 29, Marbella nos lo va a compartir, y la palabra del Señor dice así. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría con hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe, que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado ya, no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son de Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos célebres. Por sus portentos del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus preceptos. Recurran al Señor, a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor,
estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es Dios nuestro y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas, sí, capítulo 11, versículo 27 y 28, cortitito, sí, son dos versículos. Dice, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichoso todavía más aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración para que el Dios celestial se apiade en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú que por amor nos hiciste a imagen tuya, Señor, estos momentos te suplico, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que inundes esta cabina con tu gracia, con tu misericordia, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, guíe nuestros pasos y pues ponga esa sabiduría en nuestros labios que solamente viene de ti, Señor. No queremos extorsionar para nada tu palabra, no queremos mutilarla, no queremos adulterarla. Que tu Santo Espíritu nos conduzca para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mire, como les había comentado, pues hacemos un pequeño repaso, hacemos una pequeña reflexión, un recuento, un recordatorio semanal de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les dije que la primera lectura está tomada de Gálatas, ¿sí? de allá del pueblo de Galacia, ¿sí? A todos los Gálatas. Y miren, el lunes vamos a comenzar rapidito, ¿eh? Dice así, se nos está compartido en Gálatas 1, del 6 al 12, dice, hermanos, y esto va para nosotros los católicos, que no te dejes convencer de nadie, ¿por qué? Porque la iglesia es única, es santa, católica y apostólica. Dice, hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban, los enredan, los convencen a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Sépanlo bien, si alguien, o yo mismo, o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito, se los acabo de decir, pero se los repito. Si alguno les predica un evangelio distinto al que ustedes han recibido de nosotros, que sea maldito. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es invento humano, pues lo he recibido y he aprendido, ni lo he aprendido de hombre alguno, sino que fue una revelación del mismo Jesucristo. Directamente, pues aquí miramos esto que nos dice Pablo hace 2000 años, que nos dijo, que nos advirtió ya. Hay una sola iglesia, y no hay duda de todo esto, lo dicen las Sagradas Escrituras y lo hemos comprobado de mil maneras. Miren, ¿por qué les digo esto que se dejan engañar? ¿Por qué nos previene San Pablo? Porque en la actualidad existen más de 100,000 sectas y todas ellas dicen que son las que dejó Jesucristo, pero es pura mentira, San Pablo nos lo dice esto. ¿Por qué? Porque debemos tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de allí, si miramos en Lucas 27:7, dice, pues lo que Jesucristo estableció, dice, tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por todos ustedes. Después tomó la copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derramará por todos ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bien, y ahora vienen otros predicando que este es un símbolo, que esto es nada más un teatrito, que no sé qué tantas cosas. Mentira. ¿Por qué? Porque si Jesucristo, los apóstoles lo predicaron, por eso la Santa Madre Iglesia Católica es apostólica también, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, miramos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro les estaba diciendo pues que ellos habían matado al Señor,
que le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Él le dijo, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo nuestro Señor para el perdón de sus pecados. Hasta allí nos lo predican, algunos nos dicen de esto. ¿Y un niño de qué debe de arrepentirse? ¿De qué tiene que hacerlo? ¿Por qué? Porque si seguimos adelantito dice, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos. Esto es otro requisito que San Pablo luchó para que se llevara a cabo, ¿sí? Si miramos muchos pasajes bíblicos que están, si miramos en Juan 20:22, cuando Jesucristo murió, resucitó y se les presentó a los apóstoles, ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo y a quien ustedes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quien ustedes les retengan los pecados les quedarán y se les quedarán retenidos. Ahora, ¿y por qué se lleva a cabo todo esto? Porque ahorita estuvimos en unos momentos donde hay tanto sectarismo y tanto engaño. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice que en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Si te preguntaran a ti, me preguntaran a mí, todos sin excepción ya lo sabemos, Ya sabemos que hacer las cosas buenas, hacerle caso a Dios, llevar a cabo los santos mandamientos, y con eso se adquiere la vida eterna. Lo sabemos todo, pero este personaje pues le hizo esta pregunta. Después Jesús le dijo, ¿qué lees? ¿Qué ves en las Escrituras? Él le dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, haz eso y vivirás. Este personaje era un doctor de la ley, un estudiado que sabía bien las Escrituras. Después para ponerlo a prueba, para hacer la otra cosita, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahí Jesús le da una orientación, le pone una parábola de una personita que fue herido, fue robado, y que pasó un sacerdote, ¿verdad? Después pasó un levita, o sea que también de los que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras, ninguno lo ayudó. Después pasó un samaritano y lo ayudó. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que seamos conscientes de una realidad, que lo que él dijo, en esto reconocerán que son mis verdaderos discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué pasó el martes? El martes nos habla Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 24, dice, hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Recuerdan que Saulo era una persona perseguidor de Jesucristo nuestro Señor, de la Santa Madre Iglesia Católica, que tenía esa autorización, que incluso estuvo de acuerdo cuando fue sacrificado el jovencito Esteban. Bien, pues este personaje, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo miramos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 en adelante, cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Que se encontró con el Señor, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Saulo? Señor, ¿quién eres tú? Y de allí pues Jesús le dio las órdenes, ¿sí? El que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, en otro tiempo quería destruir, y glorificando a Dios por mi causa, todos graban gracias a Dios. Lo que hacemos nosotros en las obras de caridad, miran cuánta persona glorifica a Dios y le da gracias a Dios, ¿sí? Por eso debemos dejar de saber de todo esto. Señor, ¿no te has dado cuenta? Bueno, esto fue la primera lectura, la primera lectura del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, cortitito. Dice así, en aquel tiempo entró Jesús a un poblado, no pone nombre, nomás dice a un poblado, puede ser cualquiera, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todos los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es la necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Bien,
miramos este pasajito que tiene mucha enseñanza en verdad, tiene mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque en realidad en la actualidad, ahorita los tiempos que estamos viviendo, muchísimo, si no se diga aquí en los Estados Unidos, muchísima gente por ganar dinero extra deja de ir a escuchar la palabra de Dios, por atender sus negocios, por irse de paseo con sus familias, que no está nada mal en nada, ni ganar más dinero, no nada de esto, pero recuerden lo que nos dice San Pablo: todo se nos es permitido, pero no todo nos es de provecho. Allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, podemos encontrar esta cita bíblica. Por lo tanto, pues es bien importante, pues todas las cosas son importantes, pero hay una que es elemental, que en esa va en juego tu vida y mi vida. Hay personas que ahorita tienen hasta 2 casas, tienen 3 o 4 carros y no se cansan. Quieren adquirir otra casa y están luchando por agarrar otro carro, ¿sí? Pues a estas personitas y de Dios no quieren saber nada. ¿Por qué? Dicen, pues si tengo todo, pero no se han dado cuenta que viven en ese pequeño círculo donde el demonio encierra a ciertas personitas para que no escuches para nada la palabra de Dios. ¿A qué vas a misa? ¿Para qué escuchas el rosario? ¿Para qué participas? Mira, estás sanito, mira, tienes casa, tienes propiedades, tienes cuenta bancaria, tienes automóviles. ¿Se han dado cuenta de todo esto, verdad? Sí, ¿por qué? Hay tantas cosas, bien. ¿Recuerdan? ¿Quién es esta Marta? ¿Quién es esta María? Recuerden el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 17, allá donde Jesús lo mandaron, porque su hermano eran 3 personas, y eran adineradas estas 3 personas. Era Marta, María y su hermano Lázaro. ¿Recuerdan allá cuando mandaron llamar a Jesús y Jesús duró 4 días en ir y le dice Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto? ¿Qué le dijo Jesús? No te preocupes, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, dice Marta, en la resurrección de los últimos días. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y quien cree en mí, aunque muera, no morirá para siempre. Sí, miramos todo esto. De aquí las palabras de Marta: Señor, ¿qué no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con el quehacer? Dile que me ayude. Es bien importante tomar las decisiones correctas, y no hay más decisión correcta que el ir a agradecer a Dios, escuchar su santa palabra. Bien, ya para el miércoles, ¿de qué se trató las palabras de Dios? ¿De qué se trató la primera lectura? Está tomada también de Gálatas 2, 1 al 2 y del 7 al 14. Dice: queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Allí en una reunión privada con los dirigentes les expliqué el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Miren, pequeño resumen. San Pablo y Tito y Bernabé andaban predicando a los paganos. Ellos no andaban con los judíos. Iban a las tierras donde no se había escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y regresó a Jerusalén a hablar con ellos, pero pues lo recibieron muy bien. Claro que sí lo recibieron. Le dieron un mensaje bien importante. Ya después, cuando estuvieron platicando, dice: lo único que nos pidieron es que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Es lo mismito que hacemos nosotros. Anunciamos la palabra de Dios, vamos a visitar a los enfermos y hacemos esto. No nos olvidamos del pobre. Pero resulta que como ahorita, igual que en ese tiempo, a lo mismo pasó. Mira, allí adelante dice: entonces cuando vi a Pedro que no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como pagano y no como judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos a convertirse y que vivan como judíos? Mira, es el mensaje bien importante para todo un católico cristiano. Debemos de dar ese testimonio de nosotros, que sea convincente, creyente,
para que cuando hablemos de Dios, pues nos crean y pues se conviertan. Si yo voy con los drogadictos, porque sí me junto con algunos de ellos y les hablo, si voy con los que están tomando, que son ya pues adictos a la cerveza, a la tomada, y me ven allí que tomo con ellos, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría decir que soy pues un mensajero de Dios, que soy pues una persona que trabaja con Dios? ¿Me la creerían? Pues creo que no. Por eso ese testimonio de nosotros debe ser bien convincente. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Está bien cortito, también dice: un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no te dejes caer en tentación. Hace poquito, no hace mucho, tuve una pequeña plática con cierta personita, pues no es de nosotros, y con mucho respeto, con mucho amor, se los digo. Hay muchos tipos de oraciones, Con esta personita que platiqué, me dijo: Juan, yo no entiendo por qué ustedes repiten y repiten el Padre Nuestro. Le dije: pues porque es la oración establecida, la que dejó Jesucristo el Señor. Dice: pero es que no han leído bien las Escrituras. Si retrocedieras un poquito o si miraras el Evangelio de San Mateo capítulo 6, dice: cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Allí en el versículo 6, 8 dice: no los imiten, puesto que el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que ustedes los pidan. Entonces, ¿por qué están repite y repite el Padre Nuestro? Le dije: mira, yo respeto, yo no sé cómo ustedes oran, cómo ustedes rezan, y creo que es escuchado por Dios, sí lo creo también, pero mira, debemos de identificarnos como lo que somos. Te voy a hacer una comparación. Mira, hay personas pues que siguen tanto a un artista y tratan de vestirse como el artista, de hablar como el artista, de cantar como el artista. Hay personas que siguen a equipos de fútbol y ¿qué hacen? Se visten como del uniforme y tratan de hacer lo que ellos hacen. ¿Sabes qué? Soy católico cristiano. Y si Jesucristo, le dije: te voy a hacer una preguntita, pero contéstame. ¿Jesús dio esta ordenanza o no la dio? Jesús dijo: cuando ustedes hagan esto, háganlo así, ¿sí o no? Dijo: sí. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que dice, lo que yo les digo? Dice: no, Juan, pero es que ¿dónde dice que se repiten tantas veces? Le dije: mira, hay muchísimas citas bíblicas y te voy a decir algunas. Si miramos, mira, hay muchísimas citas bíblicas, pero yo te voy a decir algunas. Si miramos ahí en el Salmo 22, Jesucristo, versículo 2, Jesucristo dijo lo que ya estaba escrito, lo estaba repitiendo. ¿Recuerdas los salmos? ¿Quién los escribió? Los escribió David y Salomón, pero en ese momento Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso ya estaba escrito, ya estaba escrito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús lo estaba repitiendo. Si miramos el Salmo 31, 5, Señor, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya estaba escrito. Si miramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 también, cuando Silas, pues a medianoche Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿recuerdas todo esto? Que estaban cantando, estaban recitando salmos que ya estaban, o sea, estaban repitiendo lo que ya estaba. ¿Qué pasó? Hubo un temblor tan fuerte, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque el recitar, eso que hacemos a repetir es mucho. El mismo Jesucristo en Mateo 26, 44, en la oración del huerto, ¿recuerdas? Cuando subió a orar con sus discípulos, los encontró dormidos por huevones, por flojos, igual que los católicos nosotros, por huevones. ¿Y qué estaba haciendo? Repitiendo las mismas palabras. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El chiste es que dice: pues yo no me había visto así, yo nomás me sabía esa de Mateo 26, 44. Le dije: mira, y la sorpresa que se van a llevar
si algún día, ¿qué es lo que le pido a Dios? Que todos estemos en el cielo, allá en el Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis, allá es el Apocalipsis 44, creo. No, perdón, 4. Apocalipsis 4, donde dice que, sí, está en Apocalipsis 4:8, dice, 4 seres vivientes con 6 alas cubiertas por fuera y por dentro, con ojos por fuera y por dentro, dice, no descansaban ni de día ni de noche y decían, Santo, 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 poderoso, el que era, el que es y el que dirá. Y tú te me estás espantando porque nosotros repetimos 5 o 10 veces y mira, ellos día y noche esto, ¿sí? Por eso el Padre Nuestro, yo respeto las oraciones de ustedes y son escuchadas por Dios. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y bueno, pero la establecida por Jesucristo nuestro Señor. Por eso los católicos nos definimos y pues nos revestimos de esa oración. El jueves, insensatos Gálatas, está tomando de Gálatas 3, 1 y 5. Ya vine a recalcarles, Pablo, lo que al principio de esta semana de insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no hagan caso? ¿Quién los ha perturbado? ¿Quién los ha enredado? ¿Quién los ha confundido? Para que hagan caso, para que no hagan caso a la verdad, siendo así que los hemos presentado vivamente a Cristo clavado en una cruz, y ellos se nos espantan porque tenemos un crucifijo aquí nosotros, o porque la iglesia tiene un crucifijo, ¿sí? Cuando Dios les concedió el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio. Creer en Jesucristo es algo bien importante, pero creerle a Jesucristo es lo máximo, ¿eh? Aquí el Santo Evangelio está también del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13, y aquí Jesús nos invita, Jesús aquí nos recuerda para que tengamos esa perseverancia, esa constancia, esa insistencia de la oración y repetirla cuantas veces sea necesario, ¿eh? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, préstame pues 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, pero él responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta está cerrada. Aquí Jesucristo nos está invitando para esa insistencia, esa consistencia, esa perseverancia en la oración, ¿eh? Esos 3 panes, pues no fue ni a pedirle uno, fue a pedirle 3 panesotes porque le había llegado visita. Bien, dice así también dice, les aseguro, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la molesta insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. Y esto me recordó un pasaje bíblico, allá cuando una viuda y un juez, recuerden ese pasaje bíblico, cuando esta viuda y este juez, pues, está en Lucas 18:1, parece que sí, bien dice, había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también una viuda que acudía con él insistentemente y le decía, hazme justicia. El juez le dijo, como esta mujer enfadosa, fastidiosa, esta viuda me está fastidiando tanto, le voy a hacer justicia. Y así Jesucristo nos lo aclara, dice, si el juez que es malo, si el juez que hace, pues que ni cree en Dios, hace todas estas cosas, ¿qué no hará Dios si ustedes perseveran y oran con insistencia? ¿No les hará caso luego? Por eso la importancia de orar, que del rosario que dicen que los enfado, pues allá ellos, El día viernes ya, es de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas otra vez, dice, hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. Es la Escritura conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe. Miren, acá resumen, aquí San Pablo nos está diciendo que había una ley establecida por Moisés, una ley que no la cumplía en plenitud, pues era castigado y no
tenía acceso al reino de los cielos, y por esa ley nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en la ley de Moisés. ¿Saben cuántas cosas estaban escritas? Como 600. ¿Quién iba a cumplirlas? Nadie. Por medio de la fe, el Espíritu prometido hace prodigios en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Miren, aquí por la fe, por la fe y por la fe. Aquí el viernes se repite por 6 veces que San Pablo lo aclara, que por la fe. Y muchos no sabemos qué es la fe o qué significa la fe. Miren, para los que pues no saben no saben la definición exacta de la fe, allí mismo la podemos mirar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice: la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú en esta vida? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué es lo que quieres? Mi certeza es irme al cielo con Dios, estar allá con mi Señor Jesucristo. La fe es la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve. Yo no he visto jamás a Jesucristo, pero tengo la certeza de que algún día llegaré a sus brazos y me abrazaré de Él. Miren, hay 3 cositas como debemos presentarnos con Jesús. Una de ellas, al abrir el portón donde vamos a encontrarnos, pues una de ellas, agachar la cabeza e irnos arrastrando así como perritos con la cola entre los pies, ni mirándolo. Otra, pues levantando tantito la vista y pues todo chiviado ahí con Él. Y otra, que al abrir la puerta corramos y nos encontramos con Jesús. Señor, lo intenté todo. ¿Y qué va a decir? Ven, bendito de mi Padre. ¿Sí? Por eso es bien importante todo, pero todo esto. El Evangelio está tomado de San Lucas también, capítulo 11, versículo 15 al 26. Dice: en aquel tiempo Jesús expulsó un demonio y algunos dijeron: este expulsa demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba la casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendría su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan? ¿Los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán juzgados. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Sí? Nos dice un poquito más abajo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Algo bien importante. ¿Recuerdan lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5? Capítulo 4, versículo 15 dice: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Ahorita en la actualidad debemos tener una definición bien propia, O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y el ser de Cristo no implica nada más que conozcas o que creas en Jesucristo. No, para nada. Hasta los demonios creen en Él. Todo esto, sí. Sino creerle plenamente a su palabra. Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creerle a Jesucristo. Sí. Si miramos en Mateo capítulo 12, versículo 30, dice: por eso les digo que se le perdonará todos los pecados y blasfemias contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfemee contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni aquí ni en la otra vida. Recuerden que le estaban insultando tanto a Jesús, le decían que estaba haciendo esas cosas con el poder del demonio, con el espíritu de ese ser demoníaco. Y recordemos estas palabras, todo pecado es perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, ese no va a ser perdonado ni aquí ni allá. Hoy sabadito lindo, pues, la primera carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice: hermanos, si la ley por medio de Moisés fuera capaz de dar vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres.
Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe, que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes, hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos se han incorporado a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. ¿Ven para qué sirve el bautismo? El bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, allí en el Evangelio de San Juan capítulo 1, donde dice que hubo 3 regalos preciosísimos que se hace al recibir el bautismo. El primer bautismo dice que se abren los cielos. Al ser bautizado se abren los cielos. Hermano Juan, pero Jesús se bautizó a la edad de 30 años. ¿Y quién te había dicho que Jesús tenía pecados? Esto lo dijo él mismo, se lo dijo Juan. Hazlo porque es para que se cumpla la ley, ¿sí? Bien, el primer regalo se abren los cielos. El segundo regalo dice que viene sobre nosotros. El Espíritu de Dios se posa en uno recién bautizado. Y el tercer regalo se hace hijo de Dios, porque lo que pasó con Jesucristo cuando recibió el bautismo, en el tercer dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo, ¿sí? Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Y se acerca una fecha en estos días ya, el 31 de este mes, ya falta poquitito, que es una tristeza, es una vergüenza para los católicos cristianos que aún tratan de disfrazarse. El católico cristiano no se disfraza, se reviste, aquí dice se reviste de Cristo, y ya no existe diferencias entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Todo aquel que es bautizado se ha incorporado a Cristo y se hace miembro de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y ustedes son de Cristo. Si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió le corresponde a ustedes. Miren qué palabras tan hermosas. ¿Cuál es la herencia que le prometió a Dios? ¿Cuál es la que le prometió Dios a Abraham? La herencia que por medio de Abraham todas las naciones serían santificadas, y por eso pues debemos tener mucho en cuenta todo, pero todo esto. El Salmo, ¿de qué se nos habló el Salmo? El Señor nunca olvida sus promesas. Ven, de todo esto que le estamos compartiendo, ya para terminar, ya dice, tómenlo en cuenta porque el Señor nunca olvida sus promesas. ¿De qué se trató el Evangelio? Dice, dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Miren, es bien importante, vamos a misa, escudriñamos las Escrituras, vamos al rosario, pero ¿la pones en práctica? Nosotros, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, luchamos por hacer esto, Dice, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritándole, le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Me detengo un poquito, porque aquí a una persona también, otra personita, me dijo, ¿ves cómo aquí Jesús hasta despreció a su mamá? Cómo Jesús dijo que la familia somos nosotros, los cristianos evangélicos, los que escuchamos su palabra. Me dio esta risa, le dije, mira, es que síguele adelantito, sigue escuchando, Dice, dichoso el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron, ¿sí?
Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y dice, ya ves, y ves, le dije, no, es que no escuchaste bien. ¿Qué dice aquí? Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Te voy a dar, pues, mira, si miramos en Lucas 1:38, ¿quién fue de todos? Mira, de todos los profetas y todos estos que escucharon la palabra y pues, pusieron atención, pero creo que no hay una más grande que María Santísima, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando el ángel le fue a anunciar en Lucas capítulo 1, versículo 26, le fue a anunciar las palabras del mismo Dios que iba a quedar, le dijo, alégrate llena de gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has hallado pues la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Mira que concebirás y darás a luz un hijo y será llamado Hijo del Dios Santísimo. ¿Qué? Miren que la respuesta de una mujer sencilla, humilde, casta, valiente, pura y obediente. Pero ¿cómo puede ser posible eso si yo no conozco a ningún hombre? No he tenido relaciones como un hombre. ¿Recuerdan las palabras tan hermosas que le dijo el ángel? No te preocupes, nada es imposible para Dios. ¿Qué le dijo María? ¿Qué es la respuesta de María? Yo soy la sirvienta del Señor, que se cumple en mí tu palabra. ¿Qué le quiso decir con eso? Escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Te aseguro que ningún profeta ni nadie es la que llevó a cabo más el mensaje de Dios que María Santísima. ¿Sí? Es bien importante. Miren, la semilla, la mujer más sencilla, la mujer más humilde es María, la Virgen. Si miramos en las bodas de Caná, ella no se enaltece, ella no se engrandece, no se orgullece por ser la madre de Jesús, porque lo llevó en su vientre, porque lo amamantó. No, ella se enorgullece porque dice, el Señor ha hecho maravillas en su sierva, ¿sí? Y si miramos en Juan capítulo 2, versículo 5, allí en las bodas de Caná, algo que me sorprende, estaban en las bodas, habían sido invitados Jesús, sus discípulos y María. Yo me he hecho esta preguntita, y mira, si pensamos tantito, estaban en una boda, ¿sí? Ya sabían quién era Jesús, Jesús el predicador, el que andaba haciendo milagros. María, una mujercita sencilla, humilde, que se sentaba allá en un lugarcito aparte. ¿Por qué los sirvientes no fueron a decirle a Jesús, Señor, mira, pues ya sé que... ¿Por qué fueron con María? A ver, la preguntita. Porque el amor de una madre no tiene límites. Porque la confianza en una madre es más grande que nada. Y se dirigieron a ella. Ahora la contestación de María, si hubiera sido una mujer soberbia, orgullosa, prepotente, ¿qué había dicho? No se preocupen, yo soy la madre del que todo lo puede, no se preocupen, ahorita les arreglo todo. No, mira, calladita, calmadita, fue y se presentó con su hijo. No tienen vino. Mujer, ¿y qué quieres que hagamos si no se ha llegado la hora? Ese es el mensaje de María que todos debemos tomar en cuenta, ¿eh? La que ella nos exhorta, la que ella nos inculca, la que ella nos dice, hagan lo que Él les diga. ¿Ven por qué fue la elegida, la escogida? ¿Por qué se llama la bienaventurada? Si miramos un poquito también ahí, dice, quien escucha la palabra, bueno, es un poquito, lo miramos en San Juan, capítulo 5, 24, dice, les aseguro que quien escucha la palabra y cree en aquel que lo envió, tiene vida eterna y no será sometido a ningún juicio. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y cree en aquel que lo envió, tiene vida eterna. Miramos aquel pasajito, ¿recuerdan aquel pasajito bíblico? Está en Lucas 6, 46. Miren, a veces no recuerdo las citas bíblicas, pero sí creo que está en Lucas 6, 46, donde le dicen, de Jesucristo les dice a los discípulos que se le estaban yendo, ¿por qué me llaman pues Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un poquito había dicho, quien escucha mi palabra,
Quien escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la roca e hizo cimientos grandes. Cuando vino la marea, los vientos huracanados, no le pasó nada a la casa. ¿Saben por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Recuerdan que lo de la roca de Pedro, ¿verdad? Que es la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Bien, un poquito adelante dice, quien no escucha la palabra ni la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la arena, sin cimientos. Se presentó un caudal, dice, y la casa se derrumbó y fue una ruina total. Está en el Evangelio de San Lucas 6:48, ¿sí? Entonces, pues, pensemos un tantito, reflexionemos. Recuerden, les comparto todas estas escrituras porque fueron las de la semana y desgraciadamente, como les dije al principio, somos muy olvidadizos y por eso quiero recordárselos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que debemos de esforzarnos. Dice un sacerdote ahorita en la actualidad que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Pues de pronto, pues lo que yo les he dicho siempre este mes que pasó, mes de la Biblia, y todos los días les estuve compartiendo citas bíblicas en el Santo Rosario, y pues les inculqué, les digo, vamos a leer las Escrituras, Pues miren, hermano, mi hermanita, no nos despedimos. Les decimos un hasta pronto. Si Dios lo quiere, estaremos para la próxima semana, el próximo sábado, llevando a cabo pues esta pequeña reflexión, ¿sí? Llevando a cabo este pequeño mensaje. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios inunde sus hogares de dicha y felicidad, y donde quiera que nos sintonicen, si vas en el carro, si estás en tu hogar, incluso si estás privado de tu libertad, que el Dios omnipotente te dé esa paz para soportar los momentos. Pues agradecidos, sabiendo que aquí estuvo con nosotros la Reina de Reinas, la Madre del Salvador, la Virgen María, nosotros nos despedimos diciendo ese saludo que el mismo ángel de Dios le dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada para el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen un bendecido fin de semana, y recordándoles, mañana es Día del Señor. Hay que ir a su casa. Que Dios me los bendiga a todos.